que es lo que habíamos intentado explicar ayer. Hi. はい。 Perfecto. Vamos entonces a continuar. Tenemos aquí la expresión de la partícula O, que me parece que igual ya la habíamos, digamos, visto esta diapositiva, ¿no? Pero no está de más repetir, ¿no? Que la función de la partícula O es indicar el objeto directo, ¿no? Es decir, la parte que está directamente asociada, involucrada, o que es afectada por el evento, por la acción del verbo. Esta partícula se pronuncia O, a pesar de que en Romaji se escribe W-O. Que hay que tener en cuenta eso, se pronuncia O, ¿no? Aquí como los ejemplos, ongaku wo kikimasu, hon no yomimasu, ocha o nomimasu. ¿Ok? Creo que ya lo habíamos visto esta. はい。 Ay, y desne. Ay. Bueno, vamos entonces a continuar. Vamos a ver el día de hoy Hindo Fukushi, adverbios de frecuencia en japonés. ¿Mm? Los adverbios de frecuencia, ya que estamos en la parte de los verbos, son bastante necesarios para poder expresar, ¿no? O con qué frecuencia se realiza tal acción, ¿no? Por eso se introducen en esta parte, ¿no? Los Hindo Fukushi. Aquí está escrito en kanji, Hindo Fukushi. A ver si os escribo en romaji por acá. Hindo Fukushi. ¿Ok? Adverbios de frecuencia en japonés. ¿Eso Ahora, significa, sensei? Hindo Fukushi, adverbios de frecuencia. así es. Ah, arigato. Hai. No, es no que acá está en kanji, como verán, no hay ningún hiragana. No, está todo en kanji. Ok. Ahora, tenemos que podemos añadir un adverbio de frecuencia, como por ejemplo mainichi, que significa todos los días. Yoku, que significa a menudo. Y tokidoki, que significa algunas veces, a frases para describir con cuánta frecuencia hacemos algo. ¿Mm? Por ejemplo, ¿quién me ayuda con la lectura de la frase, por favor? はい。Dozo. 私は、あ、時々、Ujú. 喫茶店に行きます。Hai. Watashi wa tokidoki kissaten ni ikimasu. Y en azul vemos el adverbio de frecuencia, ¿no? Tokidoki, tokidoki. En este caso, ¿cómo podríamos traducir toda la frase? ¿Pero qué significa tokidoki? Algunas veces yo Ujú. voy al Kisaten, a la cafetería algunas veces. Hai, so desu. No, yo voy a la cafetería algunas veces. Tokidoki, kissaten ni ikimasu. Entonces, en esta clase lo que vamos a aprender son dos adverbios que describen cuando una actividad o evento no es frecuente, ¿no? No es frecuente. Y son zenzen, que significa nunca, para nada, en absoluto. Y luego tenemos amari, amari, que significa no seguido, no mucho. Estos adverbios anticipan el verbo en la forma negativa al final de la frase. En otras palabras, si se usa zen o amari, tenemos entonces que terminar la frase con masen, masen, ¿ok? Porque son adverbios que introducen algo que, digamos, entra en el contexto de lo que es una negación, ¿no? Zen, repito, significa nunca, para nada, en absoluto, y amari significa, tomate, amari significa no seguido, no mucho, ¿ok? Y desca, はい。 vamos a leer Sensei. entonces, sí, Ay, adelante, perdón. escucho. Estos adverbios de frecuencia van a ir después del sujeto siempre.
Aquí vuelve la parte, ¿no? O sea, es que el sujeto es bastante omitible, por así llamarlo en japonés. O sea, Ok. yo aquí lo incluyo, por ejemplo, el segundo, ¿no? Takeshi-san, cuando se habla de otra persona, ¿no? Cuando yo quiero describir de otra persona, ahí usualmente el sujeto no se puede omitir porque tengo que especificar, ¿no? De quién hablo. Pero si yo, por ejemplo, aquí quito el watashi wa y digo, Zenzen terebi o mimasen, Zenzen terebi o mimasen, que significa, ¿no? Yo nunca veo televisión. En este Ujú, caso, si yo la digo, si yo pronuncio esta frase así, lo que estoy diciendo es hablando de mí, no estoy hablando ujú. de mí directamente. Entonces, el sujeto se omite, ¿no? El watashi wa yo lo quitaría en este caso, ¿no? Lo he dejado en cuestión de explicación nada más, pero la posición es preferible, si queremos igual utilizar un sujeto, es preferible después, no después. Decimos primero la persona, luego wa, luego el adverbio, ¿no? Zenzen, amari, tokidoki, Ok, etc. y en caso, bueno, Ujú, se da por entendido que en caso de no tener sujeto iría en la primera posición. ujú, Ok, así es. Ujú. arigato. Hai. Entonces, a ver, la primera frase ya la leí yo. Tenemos, watashi wa zenzen terebi o mimasen. Watashi wa zenzen terebi o mimasen. Yo nunca veo televisión. Zenzen. Y veamos cómo el verbo, al final tenemos un masen aquí, ¿no? Una forma negativa. Esto es importante. Al utilizar zenzen o amari, tenemos esta forma negativa en la conjugación. ¿Mm? Si yo quiero decir, yo nunca voy al parque, ¿cómo sería? Utilizando alguno de estos dos adverbios. ¿Cuál es el que se aplicaría? Sensen, Ujú. ah, go, goe, ni, ikimasen. うん、そうですね。全然 con ni ikimasen. Yo nunca voy al parque, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo, ¿ok? Si yo quiero decir, yo nunca, no sé, yo nunca como sushi, por ejemplo. ¿Cómo podríamos hacer aquí? Em, Sensen sushi o tabemasen. Zenzen sushi o tabemasen, ¿no? Hay que poner en masen la forma. No, la frase anterior estaba en masen, perdón. No, lo revisé. Me parece que sí, ¿no? Estaba en masen. Ajá, sensen, Sí. koe, ni, ikimasen. Hai, arigato, perdón. Sensen koen ni ikimasen. No, hay que recordar esa regla, ¿no? Porque es primordial. Si ponemos la frase utilizando los adverbios zenzen o amari, ¿m? La conjugación del verbo va a estar en masen, ¿ok? Y deska, はい。so desu ne. Hai. Bien, veamos la siguiente frase. ¿Quién me ayuda con la lectura? はい。Ujú, Dozo. たけしさんはあまり勉強しません。Hai. Takeshi-san wa amari benkyou shimasen. ¿Cómo podemos traducir esta frase? Que Takeshi no estudias mucho. No, Takeshi no estudia mucho, ¿no? Tenemos ahí el adverbio amari, ¿no? Amari, que como hemos visto significaba no mucho, ¿no? También. En este caso hay que tener en cuenta porque para describir acciones, ¿no? En las que usualmente no se quiere decir no mucho, ¿no? Em, Hay que ver también la conjugación del verbo al final, ¿no? Que sería algo importante a tener en cuenta. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Y
Bien, entonces tenemos aquí varios adverbios, ¿no? Tenemos varios adverbios en esta diapositiva. Tenemos mainichi, vayan anotando por favor, mainichi, que significa todos los días. Ahora, de este mainichi podemos tener varias formas, ¿no? Que se forman justamente con la misma estructura, ¿no? Con este mai al inicio, ¿no? Mai significa una repetición, digamos, el todo de una frase como todos los días, o para decir todas las mañanas, se dice mai asa, que las voy a escribir aquí en pantalla, mai asa. Un momento, por favor. Mai asa. Para escribir todas las noches o todas las tardes, mai bang. My bank, ok. Ujú. Entonces, luego tenemos el adverbio yoku, yoku, aquí, que significa a menudo. Luego tenemos tokidoki, tokidoki, que acabamos de ver. Y ya luego vemos zen zen, zen zen, hagan caso por favor a la pronunciación z, zen zen. Y luego tenemos amari. La diferencia que con Sensen y Amari vamos a intentar, bueno, tenemos que, sobre todo, poner la parte de la conjugación en masen, ¿no? El verbo va a estar en masen, ¿de acuerdo? Ay. Y Sensei, ¿qué dijo que era maisa? Mayasa todas las Mayasa. mañanas. Arigato. Ujú. Mayasa todas las mañanas es otro adverbio. Luego tenemos maiban, ¿no? Todas las tardes o todas las noches. Pero para decir las noches en específico tenemos mayoru. Mayoru. Ok, ahí sí quiere decir todas las noches, perdón. Todas las noches. Ok. Ay. Hi. Ok, a ver, les muestro este pequeño cuadro que recopila todo lo que acabamos de ver hoy. Si quieren pueden hacer un screenshot y tenerlo. Hi. Ay. Mm. Entonces aquí tenemos, ¿no? Por favor, la que hay que tener en cuenta, repito una vez más, es la forma en la que va a ir el conjugado del verbo, ¿no? Con adverbios como mainichi, yoku, tokidoki, la forma en más es la forma correcta a utilizar. Mientras que con adverbios como amari, zen, es la forma en más en la que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Ay. Ok. Ahora, vamos a hacer algunos ejercicios. Ujú. Tengo aquí estas frases, vamos a intentar escribirlas en japonés. ¿Ok? Así que vayan viendo cómo podríamos escribir las siguientes frases que ven aquí en pantalla. Por ejemplo, yo voy a menudo a la biblioteca. ¿Mm? ¿Cómo las escribiríamos en japonés? A ver, aquí está escrito, Kono bun wa nihongo de honryaku shite kudasai. Traduce estas frases en japonés, al japonés, por favor. Empecemos por la primera. Olvidé cómo se dice biblioteca. Toshokan. Ah, arigato. Hi. Watashi wa Ujú. Ah, Yoku. Mm. Watashi wa yoku. Otra vez se me fue, perdón, lo de biblioteca. Toshokan. Toshokan Ujú. ni ikimasu. Mm.
そうです。そうですね。図書館に行きます。ちょっと待ってね。はい。私はよく図書館に行きます。はい。次に、Yumi a menudo viene a mi casa. ¿Cómo podríamos traducirla? Yumi wa Yumi wa yokuchi yoku uchi ni ikimasu. ni, mira ahí que dice viene, Ah, viene kaerimasu. ese es regresar. Regresar. Ikimasu, kaerimasu, Sería el verbo kuru. ¿Cómo lo conjugaríamos? kaerimasu. No. Kimasu. Kimasu. Kimasu desu. Hai. Kimasu, ¿no? Es el verbo kuro, el conjugar, recuerden que es irregular, entonces es kimasu. Yumi wa yoku uchi ni kimasu. ¿No? Yumi viene a menudo a mi casa. Hai. Tsugi ni, el profesor Yamashita a veces va a dormir a las 11. Ujú. Yamashita Sensei Yamashita sensei wa wa. Es muy bueno el de a veces. ¿Quién ayuda a su compañera? Creo Tokidoki. que era Tokidoki. Ok. Yamashita sensei wa tokidoki. Tokidoki. Dormir, a ver. A ver, atención aquí, el verbo va a ir al final, entonces lo que vamos a poner antes, ¿qué cosa va a ser? La hora, ¿no? Exacto. ¿Cómo sería a las 11? Juni. No, No. eso es 12. No, Ichiyu. Ichiyu. Yuichi. Yuichi. Y luego, ¿con qué acompañamos este número 11? Ye. Ji, hai, que es el sufijo para indicar la hora. ¿No? Yuichi ji, a las 11. Después, ¿qué va? Furigana. ¿Qué cosa? Furigana es dormir, ¿no? No, furigana es el hecho de escribir, por ejemplo, la lectura de los kanji con hiragana arriba. Ya. Pero para marcar, ¿no? La hora, en este caso, ¿qué partícula utilizamos? Habíamos visto las funciones de las partículas durante la semana. ¿Qué partícula acompaña la especificación de tiempo también? Ni. Ni des. Ni. ¿No? Entonces decimos yuichi ji ni y ahora vamos a incluir el verbo, ¿no? Creo que es ne. Ay. Ne. A ver, les digo el verbo al infinitivo. ¿Ok? El verbo al infinitivo es neru. Neru. Y es un verbo en neru. ¿Nemas? Nemas. Hai. Nemas. Y ahí tenemos. Yamashita sensei wa tokidoki 11 ji ni nemasu. El profesor Yamashita a veces va a dormir a las 11. ¿Sí? ¿Te escuchó? Una duda rápido. Si no tuviéramos la hora, en vez de, ¿sería tokidoki o nemas? No, tokidoki nemasu directamente. No, porque los adverbios no los vamos a marcar con ¿cómo se dice? Con o. Usualmente se marcan con ni, a veces, ¿no?
se marcan con ni, pero depende de la situación también. ¿Ok? O sea, en este caso, si no no tendríamos la hora, podríamos omitir la partícula. Podríamos decir, no, yamashita sensei wa toki doki nemasu. Ujú. ¿Ok? Ay. Hai, so desu ne. Bien, vamos a intentar hacer la última. No, las últimas dos se los dejo a ustedes. ¿Ok? Para mañana, por favor, intenten traducirla y mañana al inicio de clase me avisan cuál sería su propuesta. ¿Ok? Aprovecho para recordarles a quien no ha votado aún. Ayer envié un formulario que de hecho ha tenido mucho éxito. Hoy día entré en la mañana y vi tipo que muchos, creo que la mitad de los alumnos inscritos en toda Marquesa de japonés haya realizado la votación, ¿no? Haya votado en el formulario. Así que con toda esa información que tengo, les doy un poco de spoiler, están ganando la parte de la mitología, la parte de la historia. Tienen alrededor de casi 50 votos cada uno y van en aumento siempre. Y luego tenemos también la parte del anime, un poco, ¿no? Pero ya luego les voy a ir diciendo, ¿no? El resultado final de la votación. No solo les comento cómo va por el momento. ¿Ok? Sensei, Adelante. ayer abrí el formulario y no me dejaba contestar. No sé por qué. No sé yo tampoco por qué, porque a la gran mayoría de personas, o sea, han podido contestar. No sé si porque tienes que escribir tu correo, capaz, si lo saltaste. Ujú. Bueno, Podría ser por eso. No sé. Ajá. Entonces anda viendo eso, por favor, para que puedas votar. Lo que me interesa es que, si es posible, todos o la gran mayoría vote, ¿no? Para poder tener en cuenta los intereses de cada uno. Hi. Bien, entonces nos estamos viendo el día de mañana. No se olviden de las frases, por favor. Y mata ashita ne. Arigato. Nos vemos mañana.